¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, como todos han escuchado alguna vez en la vida, es buena noticia. Y la buena noticia es que un hombre en Israel, un judío en Palestina, que murió y resucitó. Y lo vieron muchos de sus discípulos, cientos de ellos. Y esto es algo que transforma la persona que lo escucha. Así, durante 30 años, la predicación de los primeros apóstoles y cristianos era: resucitó el Señor. Y después decían, aleluya. Así que descubrimos que la buena noticia es esa, que alguien nos dice que no se queda vida en lo que estamos viendo, que hay algo más en la vida. Y ese algo más es la resurrección. Y la resurrección de Cristo nos habla de vida eterna. Los judíos creían mucho en que el cuerpo físico humano volvía a la vida. El cristianismo eso lo interpretó como que nosotros al morir simplemente nos transformamos y entramos en otra realidad misteriosa que es la eternidad. Porque vamos a ver en este estudio de esta noche, pero sobre todo en el curso bíblico que comienzo la semana próxima, vamos a ver qué significa el creer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Para acercarnos a los evangelios desde el punto de vista del estudio moderno de la Biblia contemporánea, nosotros nos damos cuenta que el evangelio, en primer lugar, es uno solo. No hay cuatro evangelios. Fíjense que los evangelios dicen el evangelio según San Marcos, según San Mateo, y no es un chisme, porque no es lo que pasó anoche según dice fulana, sino esto es según la experiencia de alguien, o vamos a ver en el futuro, de algunos, porque los evangelios fueron compuestos quizás por más de una persona. El, el modo de mirar los evangelios hoy en día es que cada uno es un testimonio de fe del mismo evento. El evento fue para muchos testigos. Se escribieron muchos evangelios y de esos la iglesia escogió cuatro que les llamamos los evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos cuatro, hay tres que son sinópticos, o sea que son más abreviados, que tienen una misma estructura, una estructura que depende básicamente del Evangelio de Marcos, de donde se piensa que se basaron los otros evangelios. Y esto nos da una lección muy interesante porque nosotros al ver los evangelios nos damos cuenta, como dice la primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, que estamos hablando de una comunidad que celebra lo que ha visto y oído. Esto es importante. Los apóstoles y los discípulos comunican su experiencia, lo que ellos han visto, lo que ellos han oído, lo que ellos saben. Entonces, eso que existía desde el principio, eso es lo que ellos comparten, lo que han visto con sus propios ojos. Más adelante, San Pablo nos va a decir, eh, porque las cartas de San Pablo se escribieron antes que los evangelios. San Pablo nos va a decir en la primera Corintios 11, del 23 al 24, que lo que yo recibí del Señor es lo que también les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado,
tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se da por ustedes, hagan esto en memoria mía. El testimonio este es hermosísimo, porque no dice que él lo inventó o lo interpreta, es lo que él recibió del Señor. San Pablo nunca conoció a Jesucristo personalmente, pero en su experiencia espiritual, él recibió un mensaje que es el que transmite. E igualmente nos dice lo mismo al hablar de la resurrección, usa el mismo lenguaje de la tradición recibida. En 1 Corintios 15 del 3 al 5, nos dice, porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí. Escuchen bien, transmití lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. O sea, que Él no crea de la nada, Él no inventa, Él recibe y entrega. A esto los católicos le llamamos la santa tradición, la tradición viva, el entregar lo que uno recibe, lo que uno eh, ha escuchado, ha visto, ha oído. Nosotros en los evangelios no tenemos algo que el escritor se sentó a decir esto es así, sino que recibió y transmitió. Y desde hace 2000 años, la Iglesia Católica recibe y transmite. Estamos constantemente llevando a cabo una misión que es entregar lo que hemos recibido, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Los evangelistas, los que escribieron, fueron pastores y teólogos. Ellos recogieron una tradición, la organizaron con la sabiduría del Espíritu Santo, la adaptaron a las necesidades de su comunidad y las forjaron así. Por eso cada evangelio es distinto, porque es la predicación a una comunidad cristiana, a distintas comunidades cristianas, si quieren ser más específicos. Por eso son tres focos, los sinópticos, que iluminan en distintas direcciones, pero el rostro de Cristo es el mismo y tiene una riqueza enorme porque ellos presentan una imagen de Jesucristo distinta de los demás, porque el auditorio es un poco distinto en cada circunstancia. Los evangelistas fueron pastores y teólogos y mostraron un rostro de Cristo en unas circunstancias distintas. Marcos probablemente fue el primero en formar el evangelio. No quisiera decir escribir, porque el evangelio de Marcos fue escrito o compilado por él. Los apóstoles predicaban, los apóstoles daban testimonio y siempre había escribas o gente que se dedicaba a escribir lo que ellos decían. El modo de predicar en aquella época era un modo, si ustedes quieren, muy, muy típico de entonces, que memorizaban lo que decían los maestros. Y, y es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque los maestros de Israel, todos practicaban, los rabinos practicaban el mismo sistema, que se memorizaran las enseñanzas y muchos de ellos pues las escribían. Y al escribirlas quedaban compiladas, quedaban escritas en el, en el, en los manuscritos y eso es lo que eventualmente llegó hasta nosotros. Es un placer estar con ustedes y para los que se están uniendo ahora, vamos a comenzar a ver algo sobre el Evangelio de Marcos que
creemos que fue el primero que se escribió. Es el evangelio más sencillo, el más cercano a Jesucristo, a pesar de que se escribió 30 años o 40 después de su muerte. Eh, Vemos el evangelio de Marcos, una, una visión muy típica de él. Marcos escribe para cristianos que sufren persecución. Marcos tiene clarísimo que, que su comunidad es una comunidad que sufre y que tiene miedo. Y entonces eh, no, su predicación tiene como centro a Jesucristo. Y cuento una anécdota que sucedió en tiempos de Pedro. Se cree que esto estaba en Roma. Marcos es discípulo de Pedro y cuenta esta historia en la cual Pedro en Cesarea de Filipo eh, es interpelado por Jesucristo y Jesús dice, ¿usted es quien dice que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo. Y esto inmediatamente parece como que una maravilla, pero Jesucristo comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar a los 3 días. Marcos 8:31. Pedro no acepta esta idea y los reprende. Pedro le dice que no quiere escuchar eso. Y Jesús le responde duramente, dice, quítate de mi vista, y le llama Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. Tú piensas como los hombres. Marcos 8:3. Esta enseñanza es una enseñanza que asusta, porque ya les hablaré de Satanás en el futuro. Satanás es como un símbolo del mal y ya hablaremos de eso más adelante, porque lo importante ahora es que este es el momento en el cual Marcos al escribir quiere que la comunidad se anime y que al igual que Jesucristo sufrió, también a la comunidad de Jesucristo pues le toca sufrir. Y ahí viene la frase famosa de Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Marcos 8:33 al 35. Le llama Satanás y explica que todo aquel que quiera que esté dispuesto a perder la vida por Cristo, va a ganarla. Esto para nosotros es un impacto grandísimo porque cambia por completo nuestra visión de lo que somos. Todos queremos salvar nuestra vida. Todos queremos ser más importantes. Queremos ser estimados, queridos. Y sin embargo, Jesucristo nos habla de morir, Jesucristo nos habla de entregar la vida. Y nos cuenta Marcos que los discípulos quedaron estupefactos porque no habían entendido lo de los panes y su mente estaba embotada. Marcos 6:51. Esto consuela mucho porque inclusive los más cercanos a Jesucristo fallan. Y en Marcos encontramos expresiones muy antiguas en arameo que, por ejemplo, dice un momento determinado, en Marcos 5:41 aparece que toma al niño de la mano
a la niña de la mano y le dice, Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Y al curar al sordomudo dice, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efatá, o sea, ábrete. Marcos 7:34. Con esto les he dado una visión somera, superficial de los evangelios, porque obviamente hay muchísimo más que decir. Digo, del evangelio de Marcos, vamos a ver algo sobre Mateo, porque tengo muchísimo material para compartir con ustedes, pero no quiero pasarme de lo que había planeado, que es pasarme una horita con ustedes. Así que el Evangelio de Marcos básicamente está escrito probablemente en Roma. Marcos es discípulo de Pedro. Marcos nos habla de el Mesías crucificado y trata de preparar con su evangelio a la comunidad para el sufrimiento, porque tiene una persecución horrible del emperador Nerón contra ellos. Así que el evangelio tiene un destinatario claro, una comunidad amenazada con morir en el circo, una comunidad amenazada con morir de una manera vil, de una manera espantosa. Mateo, sin embargo, tiene otra visión. Mateo le escribe a judíos que se han convertido al cristianismo. Mateo tiene una visión clarita de lo que él quiere comunicar y presenta a Jesucristo como Moisés. El Mateo intenta demostrar que Jesucristo es el mismo profeta que había anunciado en el Antiguo Testamento, o sea, el profeta que era el Mesías. Y Mateo, inmediatamente desde que comienza el Evangelio, dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Eh, Eso lo escribe cuando regresa Jesús, María y José de Egipto. Y el tema principal de Mateo es que Jesús cumple las escrituras sobre el Mesías y que es un nuevo Moisés que proclama una nueva ley. Aquí lo vemos en lo que se llama el Monte Santo, donde Jesús predica y nosotros llamamos el Sermón de la Montaña, que quizás no pasó así exactamente. Jesús se sentaría en un monte muchas veces con sus discípulos para hacer que memorizaran sus pensamientos. Pero en Mateo 5:1 vemos que que Mateo escribe sobre Jesucristo, que él, viendo a la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres, etcétera. Y con autoridad divina dijo, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pero yo les digo que todo el que se enoja contra su hermano será reo de juicio. Mateo 5:21. Dice Jesús, han oído que se dijo a los antepasados, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Mateo 5:43 y 44. Mateo es el evangelista de la iglesia. Cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y Jesús responde, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En esa visión que les acabo de dar, ven ustedes a Mateo como el evangelista que quiere
y se atreve a presentar un Jesús que cambia o interpreta la ley de Moisés. Al decir Jesucristo, por ejemplo, eso de que hay que amar al enemigo, al modificar, no modificar, pero al llevar la ley de Moisés a un paso más adelante, realmente tenemos a alguien que está cambiando por completo la visión que tenían los judíos de lo que era un rabino, un maestro. No se presenta como un cualquiera, se presenta como alguien con autoridad, se presenta como alguien que tiene poder para hablar, para, en nombre de su padre, interpelar a la humanidad y preguntarle y enseñarle sobre una realidad más espiritual, una realidad que es impactante. El Evangelio de San Mateo realmente nos presenta una idea que es totalmente distinta de lo que hacían los maestros de Israel. Los maestros de Israel interpretaban la ley. Jesucristo no solamente la interpreta, sino que él dice, a los antepasados les dijeron tal cosa, yo les digo esta otra. Y eso es un atrevimiento muy grande, porque Moisés era el gran profeta de Israel, el gran líder, aquel que los llevó a través del desierto. Y colocarse al lugar de Moisés, decir que si Moisés dijo, yo les digo, por parte de Mateo es levantar a Jesucristo a un nivel de igualdad con la persona más importante en el pueblo de Israel. Yo espero que hasta ahora tengan una ideíta de lo que estamos hablando. Vuelvo y repito, que Marcos nos habla de Jesús crucificado y sufriente para causar a un pueblo que está temblando de miedo en Roma. Mateo nos habla de un nuevo Moisés para que aquellos judíos conversos al cristianismo puedan entender que estamos hablando de una realidad auténtica, que Jesús auténticamente es el Mesías esperado y que está al mismo nivel de Moisés. Finalmente, el último evangelio sinóptico es el de Lucas. Lucas es interesantísimo porque Lucas dice la tradición que era discípulo de María, estaba con una Virgen María. En fin, tenemos una serie de historias que todas son historias piadosas. Tampoco sabemos que fue Lucas el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, porque todos estos evangelios se atribuyen a estas personas, pero ninguno está firmado. No hay una autoría definitiva. Esto es básicamente lo que la iglesia ha recogido. El Evangelio de Lucas tiene una visión distinta. El Evangelio de Lucas tiene la visión de un Jesús para el mundo entero. Jesús para los judíos, ciertamente, pero Jesús para el mundo, para nosotros, para los goyim, para los que no somos judíos. La, Está muy claro en los evangelios que Jesús no había venido para nosotros, para los goyim. Él había venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero los primeros cristianos empezaron a ver el llamado de Jesucristo, que el llamado de Jesucristo era para toda la humanidad, que no era simplemente una interpretación de la ley de Moisés para los judíos, que era una interpretación de la ley de Moisés, pero para el mundo entero, que todos estábamos llamados a entrar en este nuevo movimiento maravilloso que era el creer en Jesucristo y que el pueblo de Israel iba a continuar viviendo bajo su ley y hasta el día de hoy lo hacen, algunos de ellos por lo menos, pero que el mensaje de Jesucristo era para el mundo entero. Y Lucas eso lo entendió. Y desde el principio vemos que Jesús
nos presenta a, perdón, Lucas presenta a Jesús como el Mesías que tiene compasión, misericordia y salvación para el mundo entero. Lucas nos habla y nos dice en la oración de la Virgen María que él derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes, que a los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despide vacíos. Yo pocas veces eh, he visto a los sacerdotes explicar eh, realmente el problema de los ricos, pero el rico se va vacío porque los ricos normalmente no necesitan nada. El pobre y el hambriento es el que va buscando algo. Cuando tienes de todo, no te hace falta nada. Entonces es más fácil para un necesitado entender el llamado de Jesús a la salvación que a la persona que no necesita de nada más. Por eso Lucas tiene un lugar muy especial para para los pobres y para los ricos tiene palabras muy duras. Dice ahí de ustedes, los ricos, pues ya han recibido su consuelo en Lucas 6:24. Y sus parábolas son joyas. En el hijo pródigo dice Lucas, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y conmovido corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. Y esto es hablando del Padre, del amor que el Padre siente por ti, que cuando estabas en el pecado, cuando estabas alejado de Él, el Padre salía a buscarte. Hay personas haciendo preguntas. No les puedo contestar todavía porque voy a contestar las preguntas al final de la charla. Pero vayan escribiendo las preguntas, que las tenemos ahí y las vamos a responder todas. Eh, en la oveja perdida, el pastor dice, alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. Lucas 15:6. En Lucas 15:7 dice, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por justos que no necesitan penitencia. Eh, en todas partes, Lucas repite lo importante que es la misericordia del Señor y el amor que el Señor nos tiene a todos. Eh, de todo esto, este evangelio que es de la misericordia universal de Dios para el mundo entero, ¿qué podemos sacar? Que estos evangelios, en conclusión, nos hablan de tres aspectos de la misma buena noticia. En Marcos encontramos a un Mesías crucificado que nos lleva a la salvación por el camino del sufrimiento. En Mateo encontramos a un maestro, a un legislador que cumple las promesas y edifica la iglesia. En Lucas tenemos a un Salvador misericordioso que busca las ovejas perdidas y abre la salvación para el mundo entero. Esta diversidad no es un problema, son tres puntos de vista que enriquecen eh, el conocimiento del Evangelio. Así que para nosotros esta diversidad nos enseña que el misterio de Cristo es tan profundo, tan grande, que ningún modo de expresarlo disminuye la riqueza del Evangelio. Yo estudié los sinópticos hace muchos años y los he predicado toda la vida. Y al estudiar los sinópticos nos vemos en, nos vemos
en el mundo este de los judíos hace 2000 años, que de repente encuentran a algo que rompe con los esquemas que ellos tenían y que nos lleva hondamente a, a la necesidad de saber más sobre Jesús. Y esto se lo voy a responder en el Evangelio de Juan. Por supuesto, en el futuro, si esto va bien, voy a explicar todos los evangelios, porque hoy más que les di una idea para que tengan una idea de la introducción y de la perspectiva de cada uno de los sinópticos. Pero en Juan, que voy a dedicar 10 semanas a estudiar Juan, vamos a ver toda la temática tan hermosa del Evangelio de Juan. Yo creo que con esto tienen una idea del mundo de los evangelios, que es un mundo mm, distinto al nuestro. Yo, como les dije hace poco, yo he estado en Israel varias veces. Yo conozco Egipto, conozco los desiertos del área, he estado en Jordania, he visto al río Jordán del otro lado, me he bañado en el río Jordán, he estado en el Mar Rojo, he visto aquel mundo y aquel mundo es totalmente distinto de los otros hoy en día. Y yo intento imaginarme lo que era hace 2000 años y me cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero si vamos más atrás y vamos al mundo del Antiguo Testamento, hace 3000 años, eso para mí es casi incomprensible. Y conocer esa cultura es conocer otro mundo. Y en esa cultura, en ese mundo, nacen los evangelios. Por eso hay tanta gente que no los entiende. Por eso hay tanta persona y tanto predicador que predica falsedades sobre el evangelio, porque hay que tener un contexto. Cada cosa está dicha en un mundo específico. Y para entenderlo, hay que entender ese mundo, hay que tener un contexto. Y no se puede sacar un versículo y aplicarlo así como uno quiera. El versículo tiene un principio y un final. Y los evangelistas lo colocaron ahí por algún motivo. Por consiguiente, eso es lo que vamos a hacer en el curso que comienza la semana próxima, que es el curso sobre el Evangelio de Juan. Que por cierto, yo cuando planeé esto hace un tiempo, no me di cuenta que íbamos a caer precisamente con el Mundial. Y yo no quiero competir con el Mundial porque eso es absurdo. Más bien, como el Mundial no va a querer cambiar la hora de sus eventos, quizás vamos a tener que cambiar el nuestro. Y en vez de empezar a las 7:30, podemos comenzar a las 6 de la tarde si les parece bien. No sé si es muy temprano. Yo he pensado en las 7:30 porque es una hora que ya uno está en la casa. Pero con el problema del mundial, pienso empezar el miércoles próximo, que es el 17 de junio, a las 6 de la tarde en vez de las 7:30, porque a las 7 hay partido. Y yo quisiera haber terminado la clase para que si alguien quiere ver los partidos del mundial lo pueda ver y sobre todo porque no quiero estar en competencia con ningún evento de esa categoría. Así que este es un poquito el plan que tengo, se los voy a continuar diciendo. Hay una persona, hay una persona que me está preguntando que se llama Cari Sid creo que se llama. Y Cari me está preguntando por qué los apóstoles duraron tanto tiempo para escribir el Evangelio. Es muy sencillo, porque los apóstoles no querían escribir, ni Jesucristo escribió nada. La única vez que Cristo escribió algo, por lo visto, fue cuando escribió algo en la tierra, pero no creemos que Jesucristo escribía absolutamente nada. Y los apóstoles tampoco escribieron nada. Los apóstoles tenían discípulos que escribieron las cosas que ellos decían. Y después ellos las compilaron, quizás las perfeccionaron, pero
la misión de los apóstoles fue ir a predicar. Así que se tomaron tanto tiempo, parte por eso y parte porque muchos de ellos pensaban que Jesucristo volvía pronto. San Pablo estaba convencido que iba a haber el regreso de Jesús y sin embargo llevamos 2000 años esperando el regreso y todavía no ha vuelto. No importa cuando quiera volver. Lo importante es saber que Jesús mm, murió, resucitó y algún día volverá a estar entre nosotros. Así que la pregunta por qué se escribieron los evangelios es un milagro que se hayan escrito. Y se escribieron porque empezaron a morir y envejecer las personas y querían tener como un testimonio de lo que ellos habían predicado. Pero Jesucristo no mandó a escribir nada. Jesucristo dijo, vaya por el mundo y predique la buena noticia. O sea que el apóstol eh, iba a eso, a llevar la noticia a todas partes, a predicar. Marianelis está con nosotros en la clase de bienvenida. Y ahora si tienen alguna pregunta, por favor, comiencen a preguntarme porque para mí es un placer y por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, para responder las preguntas que tengan sobre el particular. Hemos hecho una introducción al Nuevo Testamento, no al Nuevo Testamento como tal, sino a los evangelios. Por cierto, hay otras docenas de evangelios y la iglesia fue la que eligió estos evangelios y declaró que estos evangelios estaban inspirados por el Espíritu Santo. Yo soy de familia protestante, como muchos de ustedes saben, y yo crecí escuchando cosas en contra de la Iglesia Católica. Pero el asunto principal es que la Iglesia Católica es la que decidió lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, la autoridad básica la tiene nuestra iglesia, porque con todo respeto a mis hermanos evangélicos, la Biblia es un producto de la comunidad cristiana y la comunidad cristiana católica fue la que decidió que estos son los invitados. Mi amiga Yanira de Facebook dice que la charla es más importante que el fútbol. Entonces, quizás lo hagamos a las 7:30, no sé todavía. Ustedes tienen que votar si quieren que la hagamos a esta hora o otra hora. Pero, pero bueno, el caso es que lo importante es que quizás las personas que se conectan no les importa la hora del fútbol porque quieren estar presentes en esta charla. Así que tenemos ahí una perspectiva interesante. Ahora me confundo porque Yanira puede ser que tenga razón. Yo quisiera decirle que nos quedan unos minutitos para aclarar cualquier pregunta. El tema este es un tema muy complicado. Yo se los he explicado lo más sencillo posible. Pero recuerde que son tres evangelios sinópticos: Marcos, Mesías crucificado por una comedia que sufre; Mateo, Jesús es el maestro y el legislador que cumple las promesas y las profecías de la Biblia, que edifica la iglesia. En Lucas tenemos a un Salvador misericordioso que busca a los perdidos y que abre el evangelio para todo el mundo. O sea, Lucas presenta un evangelio que es para cualquier persona, no importa que sea judía o no judía. Y estos tres testimonios no son más que modos de ver un solo evangelio. O sea que hay un evangelio que es Cristo resucitó de entre los muertos y tres interpretaciones que hemos visto someramente, muy por arribita, y luego vamos a ver ese gran testimonio de Jesús, que es el Evangelio de Juan. Así que yo los espero la semana que viene para hacer el Evangelio para estudiar el Evangelio de Juan. Pero recuerden que hay que matricularse. Yo esta clase con mucho gusto la he hecho gratis y las haría todas gratis, pero hay que pagar una serie de cosas. Así que es muy importante que ustedes se me matriculen lo antes posible en el curso, porque el curso va a ser por Zoom y les vamos a enviar un enlace
para que puedan verlo. La clase eventualmente la vamos a tener colgada ahí en un canal para que se pueda ver más adelante. Pero lo más importante es que ustedes en el mismo día de hoy, si pueden, se matriculen y llamen a sus amistades, avísenle a las personas que conocen para que se inscriban. Creo que esto es algo muy importante. Tengo a Aria que dice que prefiere que sea a las 7:30. El link quiere que sea a las 7:30 y ganaron mis amigas. Así que la clase continúa a las 7:30, a pesar de que vamos a competir. Vamos a competir con un gran juego de fútbol. No importa. El caso es que vamos a estar con ustedes entonces a partir de hoy. eh, a partir de hoy les anuncio que sí, que confirmamos que a las 7:30 vamos a tener nuestra clase y que siento si alguien tenía planeado pues ver el partido de fútbol y nada, que lo vea. Yo al fin y al cabo esto lo hago con gran amor a Dios y lo único que les pido es que les digan a sus amistades que se inscriban en el curso porque después de que comience ya no tenemos inscripciones. O sea que tenemos unos días más para matricularnos, porque después que comencemos pues ya no tiene sentido que entren, porque si uno no ve el principio, no puede ver lo que sigue. Lo que yo voy a explicar tiene mucha coherencia. O sea que la primera clase va a determinar que uno puede entender la siguiente. Por eso les invito a que no falten a ninguna de las clases, porque cada clase está conectada con la siguiente. Y sobre todo la primera es importantísima. El miércoles que viene los espero de verdad que vengan y que estén ahí presentes, porque si no entienden la primera, no pueden entender la segunda y la tercera. Es extremadamente importante que puedan participar de la primera clase porque esa determina que uno puede entender de qué trata el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no lo entiende casi nadie. A veces yo escucho hasta los predicadores hablar del Evangelio de Juan y pienso que no es que yo sepa más que nadie, ¿no? Pero me he pasado mucho tiempo estudiando. Entonces yo quisiera a veces decirle a la gente que Jesucristo nunca intentaba decir ni hacer eso. Escucho gente que hace de todo, saca demonios, habla en nombre de Cristo como si lo hubieran conocido. Y lo que le faltó fue estudiar un poquito. Y lo que yo he hecho en mi vida siempre ha sido estudiar. Y es lo que me gusta. Entonces, para mí, compartir con ustedes lo poquito que sé, para mí es un placer muy grande. Así yo confío que los veré el próximo miércoles 17 de junio a las 7:30 de la tarde. Puede ser que yo para practicarme, porque yo nunca he hecho eh, en vivo cosas aquí en la red, puede ser que tenga alguna clase, no de la Biblia, sino de alguna otra cosa en estos días. Entonces las anuncio un día antes. Ahora, lo que sí es importante es que me estén todos presentes, ya lo saben, el miércoles próximo a las 7:30. Y ahora vamos a terminar con una oración. No sé si es posible poner música de fondo. Si es posible, le pido a Abel, que es nuestro técnico en Dominicana, que desde allá está controlando esta transmisión, que me ponga una musiquita de fondo, una música que lleva la oración. Y si es posible, Abel, lo haces. Y si no puedes, tranquilo, no lo hagas. Porque lo importante es que cada uno de ustedes lleve algo presente. Así que yo siempre invito a todos a que recuerden que están en la santa presencia de Dios. Esto lo aprendí de los hermanos Lasalle cuando era chiquitito y la respuesta era adorémosle. Así que respira profundo y recuerda a respirar que estás en la santa presencia de Dios. Adóralo. Y colócate delante del Señor dando gracias por el día de hoy. Y díselo de corazón, gracias Señor,
Gracias por todo, por el aire que respiro, por el agua que bebo, por la familia que tengo, por el techo que me cubre, por los alimentos que hay en mi casa. Gracias porque mi cuerpo todavía funciona. Gracias por los hijos que me has dado. Pero sobre todo, gracias el día de hoy porque nos regalaste en Cristo Jesús al profeta, al Mesías que necesitaba la humanidad. En Jesús hemos visto la luz. En Jesús hemos visto la verdad y la vida. En Jesús tenemos todo lo que hace falta para entrar en ese maravilloso reino que es el cielo. Y no el cielo cuando me muera, para entrar en el cielo hoy. Amadísima, amadísima, que estás orando conmigo, este es para nosotros el reino de los cielos. Estar en contacto con Dios Padre en Cristo Jesús, con el poder que nos da el Espíritu Santo. El cielo consiste en poder vivir en la paz del Señor. Y ese es el cielo, un cielo sin gritos, un cielo sin angustia, un cielo sin tragedia, un cielo sin drama. Esa es la vida del cristiano, un cielo en paz. Yo te invito a que tú disfrutes del cielo ya. Los predicadores te hablan de un cielo el día que te mueras. Yo no te hablo de eso. Yo te hablo de un cielo ahora, hoy, en este instante. Ahora estamos en el cielo. Porque estar en el cielo es vivir en amistad con Dios, sabiendo y estando conscientes de que su amor nos rodea por todas partes. Y ese cielo es lo que yo vivo cada uno de los días de mi vida. Recuerda que estamos viviendo ya en el reino de los cielos. Contigo sea la paz, la unción y el poder de Dios Todopoderoso, poderoso. Y yo te bendigo en el nombre de Dios. Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Nos vemos muy pronto y recuerda que yo estoy pensando en ti. Dios te bendiga.